La madrugada del 3 de enero, helicópteros estadounidenses sobrevolaron los tejados de Caracas. En cuestión de horas, Nicolás Maduro, el autócrata que había sobrevivido a sanciones, conspiraciones y motines, estaba esposado rumbo a un tribunal en Nueva York. Durante años, Maduro había cultivado la imagen de un líder indestructible, convirtiendo la supervivencia autoritaria en arte político, y sin embargo cayó sin mucha complicación. La operación no solo puso fin a un régimen, marcó un antes y un después, porque lo ocurrido en Caracas no se explica solo por las debilidades internas del chavismo, sino por algo todavía más amplio, un Estados Unidos dispuesto a usar la fuerza de forma abierta, rápida y ejemplarizante. Desde entonces, el tono de Washington ha cambiado. Lo vemos en la presión sobre México, en las advertencias a Colombia y en la retórica inquietante sobre Groenlandia, asimismo como la sombra de precedentes que se proyecta incluso sobre escenarios como Irán. Venezuela no es un caso aislado. Y hoy vamos a intentar responder a varias preguntas clave. ¿Cómo cae con tanta facilidad un régimen que se presenta como imbatible? ¿Estamos ante el inicio de una transición política real o frente a una continuidad cuidadosamente administrada desde fuera? Y sobre todo, ¿qué nos dice esta operación sobre la nueva política exterior americana, donde el poder, el petróleo y la coerción vuelven a ocupar el centro del tablero? Hola a todos, estos es Word Diplomas y soy Fabio Almada de vuelta ya en Bruselas desde hace un par de días. Frío, lluvia y cielos grises, como se han de imaginar. Hoy, como digo, vamos a analizar a fondo qué significa realmente el día después de Maduro. Ya no es noticia, llevamos ya 2 semanas con esto, pero vamos a ver qué escenarios se abren dentro de Venezuela y por qué la caída de Maduro ha desatado una auténtica caja de Pandora regional. Y para ello contamos con Juan Andrés Gascón, investigador predoctoral en la Universidad Autónoma de Madrid, cofundador del Centro de Investigación de Asuntos Estratégicos Globales y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Hispánica de Estudios sobre China. Juan Andrés ya ha sido un invitado recurrente en el podcast y es un gustazo volver a hablar contigo. Juan Andrés, ¿qué tal? Un placer de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? ¿Qué tal, Fabio? Un placer. Bueno, muy agradecido de estar aquí, volverte a ver, volver a estar aquí en Warrior Diplomacy y tratando un tema que, bueno, no solo me llega a nivel personal, sino que nos llega a todos a nivel regional, ¿no? De interés y realmente, bueno, pues muy contento de compartir este espacio. No, el placer es todo nuestro una vez más. Y definitivamente para tratar el tema de Venezuela, creo que lo más importante es traer una voz venezolana y aparte alguien con tantas credenciales para tocar el tema. Entonces, bien importante lo que vamos a discutir. Para estructurarlo de una buena manera, tenemos 3 bloques para dialogar bien. En el primero vamos a hablar del día después, ¿no? ¿Qué ha cambiado realmente dentro de Venezuela? Y por qué en el fondo hay unas cosas que parece que siguen exactamente igual. En un segundo bloque vamos a tocar un poco más estas tensiones internas dentro del régimen, qué papel está jugando Estados Unidos y esta nueva etapa de una transición administrada, ¿no? A lo mejor una visión un poquito más regional. Y en el tercero vamos a hablar un poco más de este impacto, como este suma externo, ¿no? Hablar de cómo una política exterior americana, no solamente en América Latina, sino en el mundo, es más peligrosa, más agresiva y bueno, qué implicaciones tendrá eso, ¿no? Así que bueno, antes de entrar al primer bloque, simplemente un rápido abrazo y un saludo a seguidores del podcast como a David Cardero, a Joan Castro, Hugo Amanque, que pues últimamente nos han escrito mensajitos y les agradecemos mucho y bueno, como siempre, si les gusta lo que hacemos aquí, no se olviden en dejarnos una valorización en Spotify o de recomendarnos, que de verdad que todo nos aporta a que más gente escuche el podcast. Así que sin nada más que añadir, vayamos al primer bloque y hablemos del día después de la caída de Nicolás Maduro. Juan Andrés, hablemos así de la entrada. Tú como venezolano, ¿cómo viviste esas primeras noticias? ¿Qué nos puedes contar, no? De pues la caída de un régimen que parece que más que una transición, pues es un cambio de liderazgo y que se mantiene el sistema, ¿no? ¿Cómo ves este tema? Sí, muchas gracias, Fabio. Bueno, yo creo que a todos los venezolanos durante ese momento, tanto dentro como fuera del país, quizás fuera con la incertidumbre de tener la noticia un poco más fresca, es decir, de poder acceder a mucha más información, pero aún así no tener en cuenta o no saber hasta qué punto la operación iba a tener mayor o menor envergadura, yo creo que tanto para los venezolanos dentro como fuera ha sido un shock tremendo, ha sido un acontecimiento que claramente no teníamos en mente que fuera a suceder, no solo por la escala, es decir, por el hecho de que Estados Unidos, aparte de desplegar la flota en el Caribe, realmente se atreviese a, sobre todo por las repercusiones internas e internacionales, se atreviese a entrar a Caracas y capturar, ¿no?, a Nicolás Maduro. Pero luego, por otro lado, tampoco teníamos muy claro, y yo creo que ahí es donde se dividió mucho la opinión de redes,
que ese shock fuera realmente a traducirse en un cambio de régimen, ¿no? Como bien lo has dicho, ya viéndolo en retrospectiva, hubo dos, digamos, comunidades, ¿no? O mejor dicho, dos posturas desde la comunidad venezolana en redes. La primera, que celebraba, yo creo que prematuramente, ¿no? La idea de que se había conseguido la libertad, de que había habido una liberación de algún tipo. Y la segunda, en la que yo me quise, no por ser más listo, sino quizás por no tener toda la información a mano, en la que me quise situar, que es la posición más escéptica, ¿no? Que a la larga, bueno, obviamente desde ahora se ve con mucha más seguridad, pero que en su momento lo que respondía era esta idea de vale, ¿y ahora qué? ¿No? Es decir, se han llevado a Maduro, ¿y ahora qué? ¿Qué sucede con todos los demás? Especialmente porque no pasó mucho tiempo, y esto es un dato importante, no pasó mucho tiempo hasta que, por ejemplo, cabecillas del régimen como Diosdado Cabello o Vladimir Padrino López, ¿no? Ministro de Defensa, saliesen en televisión, ¿no? Al principio se tomaba que habían sido atacados o capturados también, pero no pasó realmente mucho tiempo hasta que salieron. Y esto habla mucho de esa posibilidad de un cambio de régimen que se desmoronó al cabo de 24 horas, ¿no? Especialmente porque las declaraciones de Donald Trump y de Marco Rubio pusieron al país también en tensión, ¿no? Porque son declaraciones que para nada iban probablemente con la agenda mental, ¿no? O la imaginación que teníamos los venezolanos. Y eso obviamente se suma, y con esto acabo, a la posición también tardía, mucho más, no quiero decir supeditada a Estados Unidos, pero sí evidentemente expectante, ¿no? Cuando uno esperaría que fueran más activos, terminaron por ser más expectantes, como lo fue la oposición venezolana. Por un lado, con María Corina Machado como líder, con la mayor legitimidad y popularidad en ese bloque, pero también con Edmundo González como presidente electo, que bueno, sencillamente se acoplan, ¿no? Como espectadores, ¿no? Uno esperaría y uno aspiraría a que fuesen más, pero también es cierto que el escenario no dio para eso. Entonces, bueno, fue un shock, dividió la opinión pública, y a partir de ahí ya es el veremos. Es brutal cómo en cuestión de un par de días, 2 semanas, parecía que las cosas cambian, luego no mucho, y en verdad a día de hoy todavía no sabemos para dónde en verdad va a llegar esto, ¿no? Como que hace falta a veces dejar que las cosas se muevan un poco para de verdad luego analizar, ¿no? Pero yo creo que lo que estamos viendo en Venezuela, más que un cambio de régimen, podríamos definirlo como un, o sea, en inglés, ¿no? Regime change es más bien un regime management, ¿no? Como una gestión del régimen, porque parece que en vez de desmontar el sistema, pues Estados Unidos está optando por gestionarlo un poco mejor, pero desde afuera, ¿no? Utilizando presión, amenazas para controlar partes clave. Y ahí yo la pregunta que te hago ahora para que me digas tú cómo lo ves es quién de verdad tiene ese control, ¿no? Porque Donald Trump va ahí por la vida cambiando Wikipedia diciendo que él es el presidente en funciones, cuando en verdad pues es Delcy Rodríguez, ¿no? La que asumió como figura central. Pero a ver, su margen es débil, ¿no? Como comentabas, hay otros actores, Diosdado Cabello, que conserva el control del aparato coercitivo, como la policía, los colectivos, redes de intimidación, pero también está Padrino López, ¿no? Como decías, que es el árbitro silencioso detrás de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo te pregunto, claramente el futuro de Venezuela dependerá tanto de qué ocurre en Caracas, ahí en Miraflores, como el sistema político de Washington. Pero tú, ¿cómo lo ves? ¿Quién crees que de verdadmente está tirando y diciendo los tiros por allá? Sí, esta pregunta es muy pertinente porque, digamos, en ella confluyen muchísimas hipótesis sobre cómo funciona el gobierno por dentro, cómo se interpreta su funcionamiento desde fuera, y luego simbólicamente cómo coincide o no con lo que es estructural, es decir, a nivel de representatividad, cómo eso coincide con realmente quién toma las decisiones, quién ejecuta el poder, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que Estados Unidos, por un lado, sabía que no tiene mayor trascendencia ocupar el país, es decir, el costo legal y político para Donald Trump ya de por sí está siendo, yo no diría muy alto, pero sí está siendo lo suficientemente molesto como para que no tenga manos libres, ¿no? Con respecto a Venezuela. Pero por otro lado, también es cierto que hubiera sido mucho peor si intentasen hacer una especie de operación anfibia, ¿no? Aérea más terrestre y marítima, que ocupase al menos la capital, ¿no? Es cierto que Venezuela, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, hubo ataques muy específicos, ¿no? Fuera de Caracas, pero realmente el resto de la maquinaria o la infraestructura militar de Venezuela no tiene la funcionalidad tan alta como para defenderse de un ataque de Estados Unidos a gran escala. Entonces, ya con Caracas era suficiente. Ahora bien, tomar a Maduro no es equivalente a tomar a todo el gobierno, ¿no? Esto lo sabemos todos, y evidentemente ahí entra en la ecuación, como bien decías, Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez, que por cierto estaba en Rusia
para el momento en donde inició la operación. Luego no se sabe muy bien el itinerario porque, por ejemplo, su hermano Jorge Rodríguez, también presidente de la Asamblea Nacional, que se ratificó hace poco y quien viene de alguna manera controlando con Diosdado, ¿no? Esa doble mesa de negociación. Digo doble porque por un lado están ellos y por otro lado está Diosdado, con la oposición desde hace años. Claro, él también venía, por ejemplo, haciendo viajes repentinos a México. Entonces, claro, sobre todo además usando el avión presidencial, ¿no? Entonces hay un montón de cuestiones en donde Delcy Rodríguez por ahí podía tener un rol más de agente avisado, es decir, vamos a contar contigo probablemente, como fue lo que dijo Estados Unidos, pero claro, hay que ponernos también los zapatos de Delcy, y si no, y si me cambiaban por otra persona y si me capturaran a mí también, yo creo que no es casualidad de que estuviera en Rusia, yo creo que la posición de haber estado en Rusia respondía mucho más a un temor o a una prevención de, bueno, si esto se va de las manos, pido asilo político, pero por otro lado también responde a la idea de quién mandan a Rusia. No mandan a un Diosdado, no mandan a un Vladimir Padrino López, mandan a Delcy, es decir, la persona que tiene la confianza de agentes externos y que además está ligada al control de la cartera de hidrocarburos, ¿no? Y de PDVSA en Venezuela. Entonces es un agente muy bien situado, pero que sin embargo, como bien tú decías y señalabas, tampoco controla todo, ¿no? Porque una cosa es controlar las relaciones exteriores y controlar algo importantísimo como el petróleo, pero otra cosa es mantener el orden, ¿no? Tener el mazo en la mano, ¿no? Y ahí es donde entran Diosdado y Padrino. Padrino, digamos que está en una posición hasta cierto punto comprometida con la facción de Nicolás Maduro, es decir, si empezamos a dividir la cúpula del poder en Venezuela en facciones, Vladimir Padrino López de alguna manera está acoplado a Nicolás Maduro, no diría yo que es dependiente, pero sí que está acoplado a la cadena de mando que respondía directamente a Nicolás Maduro. Luego, por otro lado, Diosdado Cabello, quien es miembro de las Fuerzas Armadas, pero que no tiene una posición de confianza tan amplia, ya sea por el propio Sabotelo Rodríguez o por la propia posición de Padrino López, ¿no? Diosdado Cabello como ministro de Interior, que es una jugada muy interesante porque permite dividir el gobierno venezolano en el Ministerio de Defensa, es decir, las Fuerzas Armadas como tal, en Padrino López, toda la parte de gestión administrativa y asambleísta en la parte de los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, y la represión interna, que es probablemente un ingrediente mucho más importante que las Fuerzas Armadas, en las manos de Diosdado Cabello. Entonces, aquí hay una especie de señores feudales que se reparten esto. Ahora, ¿por qué Estados Unidos entonces va hacia Delcy Rodríguez? Uno, porque es la que conoce el sector de hidrocarburos, que es el que, en teoría, ¿no? Abiertamente han dicho que más les interesa, y dos, porque es una interlocutora muy buena con otros agentes externos, con Rusia, con Cuba, etcétera. Ahora, es buena porque ya ha estado ahí, no porque sea la que más confianza tenga. Y este es el matiz que quiero hacer, por ejemplo, con Cuba. Cuba no reconoce o de alguna manera no identifica ni a los hermanos Rodríguez, ni a Diosdado, ni a Vladimir como agentes de confianza a la par que Nicolás Maduro. Nicolás Maduro era probablemente un nexo mucho más fuerte con Cuba que con el resto del aparato represivo venezolano. Y esto llama la atención porque también habla de la injerencia que tiene Cuba en el país. Entonces, ya para finalizar, diría que a partir de ahí, Diosdado se conecta con otros personajes como Granco, ¿no? Un personaje que además es especialmente maquiavélico, ¿no? Macabro es uno de los rostros de la tortura de Venezuela, también coronel del ejército venezolano, y otros como por ejemplo, Alexis Rodríguez Cabello, quien es director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, ¿no? Otro de los grandes pilares de la represión, que es a su vez primo de Diosdado. Entonces Diosdado conecta con esta idea de colectivos, como bien decías, con el SEBIN, los servicios de inteligencia, con la policía, las unidades especiales, ¿no? Y ya luego por otro lado están los hermanos Rodríguez, y está Padrino López. Entonces esas son las facciones, esos son los grandes, ¿no? Actores. Ya luego, sí, bueno, entran muchos otros más, Elvis Amoroso en el CNE, Héctor Rodríguez, ¿no? Como gobernador de Miranda, que es donde se maneja gran parte de la actividad política, o el hijo de Nicolás Maduro, que es diputado en la Asamblea Nacional, una asamblea ilegítima, pero aún así funcional. Entonces, Estados Unidos ahí tiene un primer nexo administrativo, pero probablemente no porque no lo pudiera combatir, sino porque no le hace falta, deja de lado, ¿no? Deja instrumentalmente de lado a Diosdado y a Padrino, ¿no? Entonces es el escenario que tenemos ahora. No, súper interesante las dinámicas internas, ¿no? Como hay veces, y yo incluyéndome, que entiendes un poquito las cosas superficiales y es súper importante entender en verdad dónde reside el poder, ¿no? Y se me hace bien interesante cómo en vez de buscar una real transición democrática, ahora que al final
la voluntad del pueblo venezolano se representó en las elecciones de 2024, que de hecho tú y yo aquí con Nico hablamos en el podcast que pues María Corina Machado y Edmundo González ganan, pero en verdad está Washington siendo pues realmente realista, es decir, el poder real, el poder de la fuerza no la tienen ustedes, entonces si los ponemos ahí probablemente les hagan un golpe o los derriben en poco tiempo, ¿no? Entonces están tratando de dejar intacta la maquinaria del poder y apostar por esta continuidad administrada, ¿no? Y como dices tú, su interés es claro, no en la democracia, sino en el petróleo, en la migración, en la estabilidad, ¿no? Entonces, hace poco leí que un asesor del Congreso lo resumía de una forma muy gráfica, ¿no? Más bien, esto es un acuerdo comercial con cambio de líderes, porque también creo que la operación fue tan limpia que tuvo que haber habido ahí algún entendimiento con alguien. No se sabe bien cómo, pero esto está muy curioso, ¿no? Los radares parecía que no estaban conectados, tal, en fin. Pero oye, Juan Andrés, otra cosa interesante es que tanto en Estados Unidos como en Venezuela hay distintas posturas, ¿no? Y cómo se ve en Washington la cosa también es interesante porque tienes dos alas, ¿no? Una más pragmática, aquellos que quieren a lo mejor acuerdos más rápidos y estabilidad, y otros que sí que a lo mejor buscan una democracia, ¿no? Una estrategia clara para imponerla, pues no está presente, ¿no? Y ahí es donde viene a lo mejor este plan que creo que Marco Rubio sacó unos días, ¿no? De 3 fases. La primera, pues sí, cambio de régimen, luego reconstruir ciertas industrias, obviamente la del petróleo es la que más le interesa a los americanos, para eventualmente hacer una transición democrática. Ahora, yo todavía no veo pilares claros para dónde va la cosa, ¿no? No sé si tú crees que sí hay espacio para una de verdad, una transición verdadera. Sé que hace poco tiempo se empezaron a liberar presos políticos, pero ¿tú ves un camino hacia esa dirección? Sí, ahí esa es, bueno, la pregunta del millón, ¿no? De cara sobre todo a la comunidad venezolana y al rendimiento, a la rendición, perdón, de cuentas de Estados Unidos a sí mismo, ¿no? Más que porque el resto de la región, si vemos las diferentes declaraciones que hubo de presidentes vecinos, etcétera, la gran mayoría no estaba preocupada legitimando a Venezuela. O sea, no estaba preocupada por legitimar un gobierno que claramente ya es fastidioso hasta para ellos mismos, ya es molesto para ellos mismos. Es decir, Brasil y Colombia no les preocupaba mucho la situación interna de Venezuela, les preocupaba que eso pudiese llevar a una peor crisis migratoria en su frontera. Entonces, ¿a quién responde esta idea de una campaña o de un proceso de transición posible o no, o futuro? Responde a los intereses venezolanos y responde a la agenda interna de Estados Unidos con respecto a cómo se autojustifican, ¿no? De cara a sus instituciones. De cara a Venezuela, yo creo que hay no solo mucha incertidumbre, sino que en esas primeras 2 semanas hubo mucho desconcierto con respecto a, bueno, el tema petrolero no es tan relevante porque de todas maneras el petróleo no se estaba aprovechando para el desarrollo del país. Entonces esta idea de que, bueno, de que cambie de mano de una gestión por ahí decir de China, Rusia, Irán, Cuba a Estados Unidos, pues tampoco es que cambie mucho la situación para el venezolano de a pie, ¿no? Entonces en ese sentido no hay una ruptura del status quo en cuanto a el petróleo no lo estamos aprovechando. Ahora bien, sí entra esta lógica de transformación institucional de cara a unas futuras elecciones. En primer lugar, asumir, ¿no? Cuando ya Marco Rubio plantea que hay 3 etapas, la primera de estabilidad, la segunda de recuperación y la tercera de transición, asume que, uno, la agenda estadounidense se impone, es decir, primero vamos a amortizar el costo que ha supuesto entrar en Venezuela, tanto a nivel político interno y externo, como a nivel económico, ¿no? Hacer una operación de esta escala, por mucho que fuera en 45 minutos, realmente cuesta muchísimo dinero, porque hubo ataques tácticos, un ataque que supuestamente ahora está saliendo de que estuvo incluido el Mossad, desde Trinidad y Tobago. Bueno, hay un montón de especulaciones, pero que evidentemente costó dinero. Entonces, Estados Unidos primero tiene que amortizar. Segundo, tiene que construir una agenda política interna para vender esto a largo plazo. Es decir, Donald Trump no puede, y muchísimo menos una futura candidatura de Marco Rubio o de J.D. Vance, no pueden cargarse encima como candidatos digamos, por así decirlo, el problemón, ¿no? Como podría ser con Ucrania, con Europa, no se pueden cargar el problemón para futuras legislaturas. Entonces tienen que hacer ver o tienen que imponer una agenda muy clara en donde digan, esto a largo plazo sale ganando Estados Unidos. Ya hemos visto en esa primera reunión con el sector petrolero, en el cual, por cierto, estuvo España incluido, en México de observador, etcétera, ¿no? Varias empresas de estos países, ya vimos que hay
muchísima inquietud y muy poca voluntad a poner el dinero sobre la mesa desde el minuto uno, ¿no? Hay más bien una especie de exigencia de, bueno, sí, nos interesa, ¿no? Chevron, por ejemplo, que era una de las que ya estaba y que ya se estaban dando concesiones, que esto hay que recordarlo, la narrativa de tomar el petróleo, ¿no? O de recuperarlo, ¿no? Que incluso usaron ese verbo, recuperar el petróleo por parte de Estados Unidos, realmente es una narrativa hecha para sus propios votantes. Ya Estados Unidos estaba entrando en Venezuela con Chevron, con nuevas concesiones, y ya Estados Unidos ha sido un socio comercial de Venezuela desde que Chávez toma el poder. Es decir, no hay ruptura con Estados Unidos en ningún momento. Entonces, esa supuesta ruptura política no coincide con la comercial y, como bien dices, lo único que apunta es a un acuerdo comercial en otras condiciones, mucho más favorables a Estados Unidos, supuestamente, pero que aún así demandan muchísimo dinero y que las petroleras no han dado su visto bueno del todo a empezarlo. Entonces, claro, ahí nos deja con el tema de, otra vez, cómo recibe esto la comunidad venezolana, ¿no? Interna o externamente. Lo recibe con muchísima esperanza, por decirlo de alguna manera, con respecto a, bueno, esto por lo menos demuestra que el régimen que no es imbatible, ¿no? Que el régimen se le puede hacer daño y que, bueno, si lo tiene que hacer una potencia externa, que lo haga. Entonces, por ese lado se toma de esa manera. Por otro lado, también yo creo que se mantiene mucho escepticismo con cuánto va a durar esto y cuánto de esto, ¿no? De cara a unas futuras elecciones, cuánto de esto va a depender de que Estados Unidos continúe interesado. Porque sí, puede haber, y de hecho de él sí lo ha dicho, ¿no? Luego ha tenido una retórica muy de resistencia, pero ha admitido que tiene que cooperar con Estados Unidos y PDVSA misma publicó oficialmente que se iba a llegar a un nuevo acuerdo con los Estados Unidos. Entonces, eso ya se está dando. Ahora bien, si viene un impeachment, por ejemplo, a Donald Trump, e incluso si lo ganase y viniese unas elecciones futuras, ¿no? Todavía queda mucho tiempo, quedan en torno a 3 años, pero si todavía pasa eso, ¿qué tanta seguridad tenemos de que el Congreso no revierta muchas de las decisiones? O, volviendo al sector empresarial, ¿qué tanta, ¿no? credibilidad tenemos, garantías tenemos de que eso vaya a funcionar? Entonces, evidentemente, yo creo que el factor transición es un complemento y no una prioridad. Y el factor petrolero es meramente una excusa, no tampoco una prioridad. ¿Por qué? Porque recordemos una cuestión, Estados Unidos ya es el mayor productor de petróleo, sigue siendo de los que más importa, pero no necesariamente de Venezuela, y luego tiene muchísimas otras prioridades a nivel internacional. El caso de Irán, por ejemplo, ¿no? Y que ahora, bueno, ha comentado, y sé que lo hablaremos más adelante, ¿no? Pero ha comentado el tema de Colombia, Cuba, México. Entonces, hay muchas otras prioridades. Ahora, ¿por qué Venezuela entonces encajaba? Es decir, si no es una prioridad, entonces ¿para qué lo hacen? En primer lugar, para esa agenda interna de seguridad, que es una de las grandes, uno de los grandes estandartes de Donald Trump a nivel interno, ¿no? Esta idea de, bueno, vamos a recuperar la seguridad. Dos, construir una nueva narrativa geopolítica del hemisferio es nuestro, de la zona de influencia es nuestra. Esto conecta muy bien con Groenlandia, por ejemplo. Y tres, para seguir mostrando el músculo, es decir, para decir, oye, si a mí me tocan mucho las narices, ¿no? Por así decirlo, si a mí me fastidian demasiado, yo sigo teniendo la maquinaria bélica suficiente como para imponerme. Entonces, hay una serie de narrativas y de objetivos que no necesariamente ponen a Venezuela de primer lugar, ¿no? Como prioridad, pero que sí encuentran en Venezuela un muy buen ejemplo de lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que esas serían las dos dinámicas, la dinámica externa, cómo responder ante el supuesto declive estadounidense, y la dinámica interna, cómo yo convenzo a mi propio electorado de que estoy cumpliendo lo que dije en campaña, y cómo Venezuela es instrumentalmente muy favorable para eso. Claro, sí, 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 parecía que todos los astros se alineaban, tanto de exterior como política interior, ¿no? Y Donald Trump tomó la decisión de ir a por ello. Eso, y mínimo mal que el helicóptero que traía la Delta Force no se derribó, porque estaba escuchando hace un par de días que creo que el piloto recibió 3 tiros en la pierna y aún así llevó y regresó el helicóptero. Imagínate que no hubiera sido el caso y que no hubiera, al no haber captura de Maduro, ¿no? La pérdida política que hubiera representado eso para Trump. Pero al final no fue el caso, la operación quirúrgica funcionó. Y es lo que dices tú, ¿no? Con la caída de Maduro queda claro que Estados Unidos ya no se limita simplemente a influir en la región, sino es más bien ya esa disciplina, ¿no? El que no me hace caso, boom, te puede caer garrote. Y habla perfectamente lo que Donald Trump llama la doctrina Monroe, ¿no? Una modernización de la doctrina Monroe, de la hegemonía americana en el hemisferio, ¿no? Y ahí estoy de acuerdo contigo, que la influencia de Irán, China, Rusia en Venezuela también creo que eran un factor que jugaban mucho para que Trump se moviera, ¿no?
Pero bueno, entremos, ¿qué te parece, Juan Andrés, a este siguiente blog donde ya podemos tocar más esta caja de Pandora hemisférica y lo que implica de verdad para otros países, como bien hablabas tú, Cuba, México, Colombia, pero también en el norte, ¿no? Groenlandia. Pues Juan Andrés, yo creo que aquí de los países en la región, ¿cuál es el siguiente a ser invadido? Fíjate, yo no creo que Cuba va a ser invadido, pero sí es el que más expuesto está, ¿no? Y más que, como digo, por una invasión, pues inclusive por un levantamiento interno, ¿no? El corte del oxígeno energético, o sea, el petróleo que le llegaba de Venezuela y bueno, también México le pasaba petróleo, probablemente se corte, haya mucha presión americana para dejar de fluir y quién sabe, puede que veamos apagones, puede que veamos protestas y al final en Cuba, pues el aparato represivo es brutal y es lo que mantiene al régimen tan bien puesto ahí, ¿no? Entonces puede que veamos también pues Estados Unidos tratando de forzar que haya un levantamiento y un cambio de régimen ahí. No sé tú con este primer ejemplo, ¿cómo ves el caso de Cuba? ¿Crees que sí es el régimen más expuesto? ¿Crees que logren contener un futuro levantamiento si es que llegase a pasar o cómo ves el tema? Sí, ahí yo creo que Cuba es un muy buen ejemplo, como bien señalabas, porque tiene todo un historial, ¿no?, de supervivencia. De hecho, probablemente gran parte del escepticismo de Nicolás Maduro de ceder más terreno, ¿no? Y hemos encontrado todas estas declaraciones del Vaticano intentando mediar, o incluso de posibles refugios en México, en Cuba. Esta idea de cómo el escepticismo de Maduro probablemente vino del Consejo cubano, ¿no? De decir, mira, estos gringos no se van a atrever, ¿no? O no van a llegar a tanto. Probablemente Cuba ahora también está un poco desconcertada, o sea, es decir, Cuba ha visto que Donald Trump no es un Obama, no es un Biden, ni siquiera es un Bush, es decir, tiene muchísima menos retórica en el sentido de busca mucha menos legitimidad en el factor legal, en el factor de derecho internacional, que podrían haberlo hecho el resto. Eso también conecto, ¿no?, a nivel regional, como por ejemplo ninguno de los países se puso a hablar de legitimidad en cuanto a qué fue lo que se rompió del derecho internacional. No hablaron de la soberanía como una legitimidad popular de Venezuela, entendiéndose de que Delcy Rodríguez toma la presidencia sencillamente porque instrumental y funcionalmente es la vicepresidenta y es a la que le toca, pero ningún país se puso a discutir eso. Se pusieron a discutir el derecho internacional en cuanto a su soberanía, no a la de Venezuela, a la suya. Entonces, ciertamente ahí te respondo lo que has dicho de que Cuba sí creo que sea el más expuesto. Sin embargo, no creo que sea el que más responda a una futura intervención a la agenda estadounidense. ¿Por qué? En primer lugar, porque Cuba sí que triangulaba la droga y el petróleo de Venezuela a nivel de narcotráfico. Realmente, bueno, hay mucha opacidad, pero yo creo que hay suficiente información como para decir que era un baluarte importante en el Caribe para esas rutas de la droga, ya sea desde Colombia a Venezuela, o ya sea conectando con México y Centroamérica. Sin embargo, o bueno, o como astillero hacia Europa. Sin embargo, digamos que frente a la opacidad que hay, podemos usar el ejemplo del petróleo, ¿no? Cuba recibía petróleo prácticamente regalado de Venezuela y a partir de ahí lo vendía o lo utilizaba internamente. Ahora, este colapso yo creo que se viene anunciando desde hace casi 3 años ya, ¿no? De que Cuba está al margen, Cuba está al borde, Cuba no aguanta más, etcétera. Yo creo que ahí hay dos cosas que hay que considerar. Lo primero es, al igual que en Venezuela, qué tanta ruptura puede haber realmente en las Fuerzas Armadas. Y segundo, si hay una ruptura, es decir, Díaz-Canel no es capaz de sostener el régimen bajo su mando, bueno, ¿qué tanto de eso va a suponer un cambio de régimen, no? Es exactamente el mismo caso que has dicho con Venezuela. Probablemente lo que más podamos aspirar, siendo prudentes, es a una gestión distinta del régimen y no tanto un cambio de régimen. Y en ese sentido, probablemente Estados Unidos deje que se caiga por su propio peso. Recordemos además que Cuba es un vecino incómodo necesario, es decir, si tú no tienes a una Cuba, sobre todo si vemos la Guerra Fría, si tú no tienes a una Cuba agitando al resto de países, caso Venezuela, caso Colombia, ¿a quién le vendes armas, no? Esto es algo que hay que recordarlo muy bien. Si Venezuela no es una amenaza, ¿para qué le vendes armas a Colombia? ¿Contra quién se tiene que defender Colombia? ¿No? Entonces, gran parte de la maquinaria económica estadounidense viene del sector armamentístico y Colombia creo que sí responde mucho más a esa dinámica que lo que podría responder Cuba. Ahora, volvemos a poner en duda, ¿no? Y ahí pasaré a México, volvemos a poner en duda qué tanto Colombia puede ser otro país intervenido. Yo creo que Colombia ha sido un país que por ser el vecino, le ha tocado implicarse. Por un lado, porque Petro no se ha aguantado, y aquí yo, sin ser experto en política colombiana,
yo creo que mucho de lo que se habla, tanto a nivel humorístico, ¿no? De críticas satíricas, ¿no? De periodistas, de humoristas, etcétera, como las demandas, ¿no? Que se hacen internamente en Colombia a nivel político, de cómo Petro es muy descuidado con respecto a cómo actúa políticamente, y esto lo vemos en toda la región, ¿no? Hay que quitarle ya el Twitter a los presidentes porque se les va mucho la mano, y cómo Petro en esa imagen que intenta proyectar de presidente fuerte, realmente se ha expuesto muchísimo, que Donald Trump, que también es mucho de este tipo de personaje, no es un personaje al que tú quieras agitar. Entonces yo creo que Colombia, por ser vecina, se ha expuesto mucho, pero por otro lado ya tiene presencia estadounidense, ¿no? Mucha gente dijo, bueno, van a intervenir Colombia, etcétera. Ya Estados Unidos está en Colombia. No es que necesiten otra operación de Delta Force, ya están ahí. Y en todo caso, la amenaza, por ejemplo, del ELN, ¿no? O de la guerrilla, o sea, la guerrilla a nivel general, pero concretamente el ELN y todo este tipo de agrupaciones, realmente no está siendo una amenaza para los intereses estadounidenses. Entonces, Estados Unidos ya tiene presencia ahí, Estados Unidos ya, y lo hemos visto con la reunión que le ha solicitado Petro a Donald Trump, ya ha presionado diplomáticamente para que Colombia baje la voz, y entonces eso nos deja a México como el siguiente candidato, ¿no? México sí, no te diría que hay una intervención segura, pero sí creo que responde mucho más al interés cercano de Estados Unidos y satisface mucho más esa agenda estadounidense hacia el exterior que intenta vender hacia el interior. ¿Por qué? Porque México sí que es un tramo importante del narcotráfico hacia Estados Unidos. Dos, porque hay una noción de debilidad interna con respecto al gobierno de Sheinbaum, es decir, una pérdida de legitimidad constante, casos de corrupción, escándalos internos, pérdidas de control territorial por parte del gobierno con respecto al narcotráfico, casi a un juego de guerrillas. Es decir, estamos viendo en México, corrígeme si no, tú que conoces más el caso, pero estamos viendo en México un fenómeno que se parece más a la Colombia de hace unas décadas que a la típica lucha contra una banda armada que estaba traficando cocaína, ¿no? Ya no estamos en esa lógica, ya parece que hay señores de la guerra tomando territorios enteros. Entonces, Estados Unidos tiene mucha más excusa, muchísimo más interés y yo creo que muchísimo más beneficio en intervenir o en presionar a México que en lo que podría ser de Colombia y Cuba, porque Cuba puede caer por sí sola, Colombia no lo necesita, en cambio México sí lo tiene cerca, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se conectan agendas y con esto termino, perdóname que me extendiese con el repaso, pero creo que se conectan agendas como lo que está haciendo con el ICE, ¿no? Internamente, la probabilidad de construir una candidatura en medio término y la probabilidad de ganar unas elecciones en el Congreso. Porque el Senado ya ha puesto una piedra en el zapato, ¿no? Con esa especie de bloqueo legislativo a la acción de Donald Trump, que esto hay que matizarlo, no llega a ser suficiente para que él no lo pueda vetar. Es decir, Estados Unidos sigue teniendo en el Ejecutivo capacidad de intervenir países, sin embargo, ya es una declaración de intenciones de, oye, cuidado, porque ahora te vienen las legislativas, ¿no? Vaya masterclass acabas de dar de la región, Juan Andrés, de verdad creo que no te quería cortar en verdad, pero déjame ver cómo trato de tocar punto por punto, porque dices tanto a explorar. Mira, punto uno, me encanta que nos regreses a darnos cuenta que al final la motivación por la cual Trump empezó a mover sus barcos al Caribe era con la excusa de las drogas. Es verdad que en Venezuela hay tráfico, no es la mayor cantidad. El fentanilo, de hecho, ni siquiera llega por Venezuela y en verdad la cocaína que se hace o se mueve en Venezuela se va para Europa. Punto uno, ¿no? Esa era la excusa oficial, que claramente no era el caso, tenía más que ver con, a lo mejor, un punto de vista más geopolítico y, como dices tú, para su política interna, entonces, gran punto. Luego hablas del tema de la legitimidad y los presidentes, creo que es una clara referencia a que ahora ya el mundo no es un mundo de normas, es un mundo donde el poder crudo es la moneda de cambio y perfecta manera de analizar, ¿no? El perfecto ejemplo para dónde va el mundo en 2026 es esto mismo, ¿no? Ya el que puede hacerlo, lo va a hacer. Lo vemos con Trump en Venezuela, lo vemos Ucrania y Rusia, y quién sabe, a lo mejor unos años China con Taiwán, ¿no? Pero en verdad estamos viendo cómo parece que ya la soberanía también es una moneda de cambio, ¿no? Y quién sabe para dónde lleva esto. Y luego ya, Juan Andrés, cuando hablas de las políticas internas en estos otros tres países candidatos, estoy de acuerdo contigo. En Colombia parece sí que retóricamente puede ser un objetivo, pero en verdad es que este conflicto les viene bien a los dos. En sus políticas, Trump necesita un enemigo socialista para reforzar su narrativa de orden y fuerza, y también Petro necesita pues movilizar un poco porque se vienen elecciones. Ahora, ¿qué pasa? Creo que en Colombia todo el mundo sabe, la derecha probablemente gane. Entonces tampoco Trump necesita hacer algo y de hecho si hace algo, puede que la izquierda
gana un poco más de fuerza en estas elecciones que se vienen, ¿no? Sí hay confrontación retórica, pero que esto se lleve a una operación, tal vez no sea el caso, ¿no? Y en el caso de México, fíjate, es interesante, sí puede que sea como que un país donde pueda haber una intervención, pero al mismo tiempo no creo que sea un objeto inmediato de intervención militar del mismo tipo. A ver, esto no significa que México está exento, ¿no? Y que no es un Estado soberano. La administración considera que Sheinbaum es una socia dispuesta hasta ahora sí, pero es verdad que hay muchas cosas que tampoco los americanos les encantan. Y hay mucho entrelazado entre políticos del mismo gobierno y el narcotráfico, ¿no? Entonces, un golpe en México es algo que creo que está perfectamente en las opciones, ¿no? Y miedo me da. Y lo que hablas de las elecciones legislativas que se vienen este año en Estados Unidos es que va a ser claramente un factor que mueva un poco, ¿no? Y aquí la cuestión es cómo estas operaciones en América Latina van a jugar para su electorado latino. Y lo que hablas también del ICE, ¿no? La policía migratoria y todas las redadas que están haciendo, pues también está moviendo mucho el sentimiento de la gente. Entonces, ¿cómo va a jugar esto, si a favor o en contra de Trump? La verdad es que yo todavía no sé bien, pero va a ser claramente algo que impacte mucho. Oye, pero tocando a lo mejor un siguiente tema, y si quieres elaborar más en este de esto adelante, pero te quisiera preguntar igual, ¿cómo ves otros actores, no? Ya hablamos de la región, ¿cómo ves el rol de China, de Rusia, la Unión Europea, no muy ausentes, aparentemente, ¿no? Decía Rusia y China que jamás iban a dejar al lado a su socio ahí Maduro, pero pues, ¿dónde están? No creo que hasta hay una canción viral que está por todos Sí. lados. ¿Cómo lo ves? Bueno, justamente qué bueno que has mencionado la referencia a la canción, porque además es una canción que, si lo analizamos desde el imaginario venezolano, siempre permite agrupar, y yo creo que ahí los venezolanos tenemos que aprender a matizar, ¿no? La relación que tenemos con cada socio o agente externo. Es decir, Cuba, si tú lo ves desde el punto de vista venezolano, Cuba es un aliado acérrimo del agresor, ¿no? Que sería el chavismo, que sería el gobierno venezolano, ¿no? El represivo, obviamente alimentado por todo esto. Ahora, yo creo que hay que compartimentar muy bien lo que hace Rusia, lo que hace Irán, lo que hace China. Por ejemplo, yo creo que hay un actor intermedio que aprovecho que has dicho, y yo creo que una muy buena delimitación para que la audiencia sepa lo que se está jugando este año. Así como hay elecciones en Colombia, las hay en Brasil, muy cerca. Y eso yo creo que nos ayuda a entender por qué Brasil, que debería ser, ¿no?, el poder regional que más responda o que de alguna manera con mayor vehemencia intente plantear una alternativa, se ha quedado muy callado. Yo creo que por dos razones muy superficiales pero importantes. Y es, uno, porque Lula desde hace tiempo ya, por salud personal y por una agenda política muy intensa, no está respondiendo a esas reivindicaciones externas. Y dos, porque Brasil realmente no se lleva mal con Estados Unidos. Es que esto hay que recordarlo también. Brasil realmente en Venezuela ve un vecino mucho más molesto que lo que le molesta la propia intervención estadounidense. Es decir, Brasil ha sido muy capaz durante muchas décadas de navegar en los intereses de las potencias, intentando hacerse, ¿no?, potencia en sí misma. Entonces, ¿por qué me sirve este ejemplo de intermedio? Porque nos permite ver por qué, supuestamente, ¿no?, como dice la canción, cuál ha sido la excusa, ¿no? ¿Dónde está la excusa de por qué no han actuado? Creo que por un lado, hay que ver, dependiendo de cómo lo interpretemos, hay que ver o sea, cómo reciben Rusia y China esta intervención. En primer lugar, yo creo, o sea, esto es una postura personal, o sea, es una apuesta personal como analista, que Rusia y Estados Unidos ya venían conversando esto. Ya venían conversando esto no solo porque Trump, recordemos, tiene una relación realmente bastante cordial con el Kremlin, con Putin directamente, y dos, porque la situación en Ucrania está estancada, ¿vale? Y aquí yo quiero matizar, no es que la carta Venezuela, ¿no? Si esto fuera un tablero, la carta Venezuela vale igual que la carta Ucrania. Pero recordemos una cosa, ni Ucrania es tan importante para Estados Unidos, salvo para desgastar a Rusia, ni Venezuela es tan importante para Rusia, salvo para molestar a Estados Unidos. No son espacios de influencia tan importantes para uno y para el otro como para preocuparles demasiado perderlo. Mientras que si vemos Ucrania desde el lado punto de vista de Rusia, sí es muy importante. Y Venezuela, de cara a Estados Unidos, sí es muy importante, porque son sus regiones adyacentes. Entonces, yo creo que aquí ha habido una especie de, bueno, permisión oportuna en la cual Rusia no va a gastar más de lo que ha gastado en perder Venezuela. Eso sí es cierto que yo creo que es uno de los mayores perdedores con la situación en Venezuela. Pero bueno, todavía vemos que hay una apuesta a largo plazo. El propio chavismo está jugando a aguantar a las elecciones legislativas. El chavismo sabe, y bien señalabas tú lo de los presos políticos, ¿no?, que los han ido soltando muy poco a poco.
¿no? Cuando se supone, ¿no? Y se había anunciado que era una excarcelación, como ellos intentaron vender, de presos políticos muy amplia, y lo han hecho muy a cuentagotas. ¿Por qué lo han hecho a cuentagotas? Porque yo creo están probando los límites de Estados Unidos. Están probando qué tanta atención realmente tiene Estados Unidos en el país. Y luego, segundo, probablemente es lo que esté jugando Rusia. Vamos a ver si Donald Trump sobrevive lo suficiente como para que esto sea un problema a largo plazo, ¿no? Y aquí agrego el caso de China, que China, ahí sí entro en otra retórica o en otra interpretación distinta. China probablemente no esté comprando la idea de Estados Unidos, y esto yo sí me uno a muchos analistas que dicen que esta idea de zonas de influencia, de intentar controlar su hemisferio, de, bueno, repartir el mundo cada quien quede con su vecindario, yo creo y opino que China no está comprando esa retórica. ¿Por qué? Porque China tampoco es que tenga sometida a su región, eso no está pasando. O sea, eso no existe. China puede tener muchísimos vínculos de peso económico, pero China no controla su región del Indo-Pacífico, ni siquiera de Asia Oriental. Entonces, y en segundo lugar, China realmente tampoco tenía, y esto es un debate abierto todavía, tampoco tenía una posición en Venezuela muy problemática. China en Venezuela tiene un pozo sin fondo de dinero que no ha llegado a ningún lado y que probablemente no vaya a recuperar. Nosotros en el caso venezolano, ¿no? Si lo vemos en el caso venezolano, perder a China de socio, imaginemos que Estados Unidos establece como pretende un bloqueo, entonces solo se le puede vender a Estados Unidos, etcétera. Eso para Venezuela es un desastre, porque China sigue siendo un mercado y un socio muy positivo y un prestamista con el que estamos muy comprometidos. Ahora, desde el punto de vista de China, perder a un entre comillas, socio, entre muchas comillas, aliado, que tampoco te estaba pagando la deuda, que te debe petróleo de aquí a 200 años y que además te pone en una posición incómoda con los Estados Unidos, yo no veo la pérdida para China. O sea, la gente dice, bueno, pierde posición en la región. No, lo siento. China está entrando con mucha más fuerza en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en México, con toda la inversión ferroviaria, la inversión portuaria, la inversión en manufactura, está entrando con mucha más fuerza ahí que lo que podía tener en Venezuela. En Venezuela no hay factorías, en Venezuela China no ha invertido en el sector petrolero, en Venezuela China no ha puesto ninguna disposición de seguridad. Entonces, China realmente ni compra la retórica estadounidense, ni realmente está perdiendo demasiado. Es más, yo creo que por eso mismo le cayó un poco de sorpresa, porque hubo una delegación china que se reunió con Maduro un día antes de la operación. Probablemente China se quedó como, bueno, puede que pase algo, pero por ahí China no estaba ni siquiera en la ecuación de Estados Unidos. Y a eso hay que agregarle un tercer punto que yo creo que sí ayuda a este debate que tú has abierto, ¿no? A este planteamiento de el mundo de normas se ha perdido por un mundo de fuerza. Yo ahí pondría dos cosas. Lo primero, probablemente Estados Unidos nunca pensó en un mundo de normas. O sea, Estados Unidos ha saltado el derecho internacional muchas veces. Tampoco está creando un precedente. Esta idea de que dicen, no, esto es un precedente terrible. Vamos a ver. Rusia hizo lo mismo con Ucrania. ¿Quién creó el precedente? Y lo ha hecho mismo Obama, lo hizo en Libia y con Osama Bin Laden. Entonces, ¿dónde está el precedente? El precedente en todo caso estará en la Guerra Fría, pero realmente yo no veo ¡ay! Se ha roto. No, no, no había nada que romper. Ahora bien, ¿dónde sí está el mundo de normas que se intenta vender? En China. Porque China ha sido muy lista. Yo no creo que lo hagan. Yo aquí soy muy sinoescéptico en el sentido de que yo creo que China aporta muy buenas cosas, pero tampoco creo que lo aporte porque son unos corderitos. Creo que es porque su interés ha sido muy bien equilibrado con esta normatividad. Y es, ¿por qué a China le interesa que el derecho internacional en cuestión de soberanía no se rompa? ¿Por qué le interesa tanto y por qué diplomáticamente sí respondió al tema de Venezuela? Porque necesita que el tema de Taiwán siga siendo un tema soberano chino, que es el consenso real. El consenso real ahora mismo es Taiwán es un problema interno de China, punto. Y solo sobrevive porque está Estados Unidos ahí metido. China interviene mañana a Taiwán y si no estuviera Estados Unidos ahí metido de por medio, a nadie le importa. ¿Por qué? Porque es un tema de China. Es más, Xi Jinping lo dijo en diciembre. Qué casualidad que lo dijera en diciembre, además. Dijo, la reunificación China es imbatible o es, ¿cómo se diría en inglés? Era algo así como no, unstoppable, no se puede detener, ¿no? Creo que fue la palabra que utilizó en la traducción al inglés. Entonces, China defiende la soberanía de Venezuela no por Venezuela. Bueno, obviamente sí, tiene que quedar bien, ¿no? Internacionalmente, pero no lo hace pensando en Venezuela, lo hace pensando a largo plazo en Taiwán, porque necesita que la soberanía sea respetada para ellos decir, esto es un problema mío, aquí nadie se meta, ¿no? Muy diferente al caso ucraniano, muy diferente. Entonces, ahí es donde está esa supuesta ausencia de China
que realmente no es una ausencia, es una jugada muy bien pensada. Y ahora acabo, perdóname Fabio que me haya extendido otra vez, acabo con el tema de Irán. Irán tenía desplegados, y aquí hay mucha opacidad, pero se sabe que Irán tenía desplegadas células terroristas o puntos de apoyo de extracción ilícito de recursos para financiar células terroristas, ya no solo en América, ¿no? Que eso se puede debatir, sino sobre todo en Oriente Medio, es decir, captar recursos desde ahí. Ahí, obviamente, Isla de Margarita, ¿no? Con la presencia en Venezuela de iraníes, de Hezbollah, ¿no? Incluso de Al-Qaeda. Ahí hay todo un entramado peligroso que probablemente Estados Unidos también esté calculando que sacar eso no va a ser de la noche a la mañana. Ahí Irán pierde mucho más. Y además Irán sí que pierde con la idea de que si Estados Unidos puede intervenir en Venezuela, que bueno, es un vecino cualquiera, ¿cómo no lo va a hacer en Irán? ¿No? Si no es que no lo está haciendo ya, yo no me creo que haya una revuelta muy legítima, por cierto, yo al menos me posiciono en esa idea, muy legítima una revuelta popular en Irán, pero vamos, no vamos a ser ingenuos, ahí Israel y Estados Unidos están metidos. O sea, están metidos, ¿no? Y cuidado y si no, los saudíes también. Entonces, lo que sucede en Irán es probablemente un efecto dominó mucho más preocupante por lo de Venezuela que lo que pueda pasar en Taiwán o en Ucrania, porque eso ya está estancado. E incluso, y ya perdona, termino con esto. Irán se juega la supervivencia de su régimen, pero además se juegan los saudíes, los turcos y los israelíes el futuro del tablero en Medio Oriente. Y eso sí que no van a dejar ni China ni Rusia que acabe de la noche a la mañana. Ahí sí se está metiendo todo el mundo. Mira, qué manera de conectar los temas más interesante. Yo de verdad siempre opto por eso, ¿no? Que un evento que pasa en América Latina tiene, claro que sí, repercusión en Asia o en Medio Oriente, y es el caso ejemplar, ¿no? Hablamos a veces de estos países revisionistas, ¿no? De Rusia, China, Irán, Corea del Norte, ¿no? Y bueno, ciertos otros países que están en ese ecosistema. Y no, como bien explicas tú, no todos operan bajo la misma lógica, y es verdad que tendrán una alianza, un entendimiento, pero no es que tengan la misma política exterior, y cada uno tiene un problema y motivantes distintos, ¿no? Y bueno, Rusia cada vez más siendo un estado vasallo de China y tal. Pero es brutal porque sí, las protestas en Irán están en fuego. De hecho, teníamos un poquito esa cuestión, ¿eh? Está avanzando más rápido las crisis que cómo podemos hacer episodios. ¿Qué tocamos primero, Venezuela o Irán? Pero al final ambas están conectadas de una manera a la otra. Y lo que hablas tú de este efecto dominó es que es brutal, ¿no? O sea, haces una operación en tu zona de influencia que te sale tan bien, pues te da toda la legitimidad, bueno, no sé si legitimidad, pero como ese sentimiento político de puedo movilizar las cosas, una oportunidad para tumbarme el régimen de Irán, claro que lo van a hacer. Y de hecho, yo tengo la creencia de que sí que va a haber una intervención americana en los próximos días, porque están retirando tropas en su base en Qatar. Y hombre, es que viendo la posibilidad de tumbar el gobierno ahí después de un ataque a las centrales nucleares en el verano, que no se nos olvide, las cosas están, o sea, las fichas creo que los americanos las tienen muy para que les vaya a su favor. Y si aparte tienes pues un movimiento popular nacional en el país, pues también tienes esa carta que juega a tu favor, sumándole al hecho de que ya las normas internacionales ya se las pasan por el forro, ¿no? Entonces, en general, pues está el ecosistema como para que haya más movimientos en otras zonas del mundo, ¿no? Y aquí Taiwán de verdad viene a ser algo a explorar en el siguiente año, ¿no? Y fíjate, que lo que hay el tema de los microprocesadores, claro que es brutal para la economía mundial, pero no es algo que Estados Unidos no pueda dar una carta por otra, ¿no? O sea, estoy perfectamente bajo el entendimiento de que Trump podría hacer una transacción. En fin, Juan Andrés, podemos seguir hablando y analizando cómo interconecta el mundo. Creo que por temas de tiempo podemos pasar a conclusiones y pues un poquito tratar de agarrar los hilos conectores de todo lo que hablamos hoy, ¿no? De lo que podemos hablar, alguna de estas lecciones aprendidas es que pues, la influencia americana a lo mejor no es que haya desaparecido hace años, sino es que simplemente no se estaba ejerciendo de una manera tan directa, cruda y agresiva como hoy en día, pero las capacidades ahí las tienen. Y yo creo que para otros actores como Beijing o Moscú, el mensaje también es que hay veces que invertir no significa que lo que estés protegiendo de verdad es imposible a que se tumbe para abajo, ¿no? Lo estamos viendo en varias partes del mundo, ¿no? Y hay veces que asociarte a ciertos regímenes no garantiza un respaldo también en momentos críticos, ¿no? Como lo estamos viendo por los aliados de Rusia o de China, ¿no? Estilo Siria también, que hace una N cayó. Entonces yo creo que estamos viendo eso. También creo que una lección a tomar es este efecto boomerang, ¿no? A lo mejor la intervención americana acelera también desconfianzas
hacia Washington y hace que países busquen también diversificar sus márgenes de maniobra, ¿no? Entonces también hay un efecto en reversa de lo que yo creo que los americanos buscan, ¿no? Pero es verdad que estamos viendo muchos países americanos entrando en la órbita política americana, que también eso puede jugar, ¿no? Con las elecciones, como decíamos, de Brasil y Colombia ahí. Tú, Juan Andrés, ¿cómo lo ves esta captura de Nicolás Maduro, ¿no? La implementación de ya esta doctrina Don Roe, ¿no? En el continente. ¿Qué tendencias ves? ¿Qué lecciones tomas de lo ocurrido en Venezuela y para dónde crees que puede ir la cosa en el hemisferio? Sí, bueno, yo creo que la primera lección es que Estados Unidos sigue construyendo narrativas de fuerza porque tiene precisamente la fuerza militar para imponerlas. Es decir, todos estamos hablando ahora de derecho internacional y de posibles repercusiones desde un realismo que viene impulsado desde Estados Unidos. Es decir, pensamos porque ellos nos hacen pensar de esa manera. Entonces yo creo que la tendencia aquí sería ver qué narrativas o qué políticas internacionales empiezan a intentar, ahora sí de forma quizás un poco más efusiva, un poco más asertiva, a romper eso. Yo esperaría, o dicho de otra forma, yo estoy muy expectante a ver si China aprovecha esto para venderse aún más como alternativa, no para sustituir a Estados Unidos, que esto recordemos es algo muy importante. China, al menos a mí no me consta, que en ningún momento plantee que quiera asumir el rol que tiene Estados Unidos. En lo mínimo. De hecho, no solo que no lo quieren hacer, o al menos no creo yo haber encontrado algo que exprese de esa manera, sino que su proyección de influencia, es decir, la forma en cómo ellos se quieren proyectar internacionalmente como un país influyente, pasa más por la idea de cooperación o por la idea de interdependencia, que de hecho, irónicamente, es lo que hizo que Estados Unidos fuera tan importante, pasa más por ahí que por la idea de empezar a establecer bases. Que no es que no las tengan, ¿eh? Cada vez tienen más presencia militar o injerencia militar en temas de Asia Central, Cachemira, etcétera, Pakistán, pero no están tirando por ahí. Entonces, yo creo que esa es una tendencia que hay que vigilar, qué narrativas realmente son rupturistas con lo que intenta vender Estados Unidos, de que ahora hay que repartirse el mundo, etcétera. Dos, ¿qué costo político a largo plazo va a tener esto en la región? Es decir, ¿cómo deja esto a Colombia, por ejemplo, como bien has dicho, frente a unas elecciones? ¿Cómo lo deja a México? ¿No? ¿Cómo hace que Sheinbaum esto lo pueda capitalizar para bien o para mal? ¿Cómo deja esto, por ejemplo, a Javier Milei, que ha defendido la intervención estadounidense como una lucha contra el socialismo, no como una afrenta al derecho internacional o como una excepción de, bueno, dejemos que pase? No, 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 no. Él no se ha ido por ahí. Y esto es un costo político interno para unas elecciones legislativas o presidenciales en Argentina, ¿no? Con un gobierno que tiene mucho apoyo popular, pero que no necesariamente lo puede garantizar. Y lo mismo para Brasil. ¿Cómo deja esto a un proyecto político como el de Lula? ¿No? Entonces, aquí probablemente veamos, esta yo creo que sería la segunda tendencia, que Estados Unidos sí va a ser capaz de establecer una nueva agenda mucho más supeditada a los intereses estadounidenses en la región, por dos razones. Una, porque si en Colombia y Brasil cambian a la derecha, prácticamente toda Sudamérica pasa a ser de la órbita estadounidense. Y dos, que ojo, aclaro, no necesariamente eso quiere decir que saquen a China, porque Milei está ahí y no la ha sacado. Pero sí va a estar mucho más respondiendo a los intereses estadounidenses. Y dos, que Estados Unidos ya ha demostrado que lo puede hacer, ¿no? Yo creo que lo has repetido y señalado como hace falta muy bien. Estados Unidos lo sigue haciendo posible. Y eso es algo que se nos olvida. Ese supuesto declive estadounidense, sí, puede hacer que sean mucho más hostiles, pero eso no quita que esa hostilidad realmente repercuta, ¿no? Es decir, pueden hacerlo. Y yo creo que ahí la tercera tendencia que habría que ver es hasta qué punto la agenda israelí y estadounidense va a seguir colindando, ¿no? Y cómo esto va a repercutir en Oriente Medio. Porque claro, el tema es que justo cuando Venezuela cae, ¿no? Por así decirlo, en la órbita estadounidense, China miró a Irán como uno de sus mayores socios para extraer petróleo, porque Irán es un país petrolero importante, además competidor de los que están ahí. Entonces, si ahora Irán también cae, ¿cómo eso acercaría más a China, a Rusia, la haría más dependiente de Rusia, irónicamente, o a los países árabes? ¿Cómo va a responder Arabia Saudita a esto? Entonces yo creo que ahora Oriente Medio, otra vez el hervidero de conflictos, vuelve a ser un foco de atención. Yo creo que más bien esto a nivel de América Latina no va a repercutir a largo plazo demasiado. O sea, yo creo que es, bueno, un pequeño episodio trompiano de Guerra Fría que de aquí a 5 años probablemente ni se repercute, ¿no? Ni se traduce. Habría que ver si Marco Rubio o Vance terminan de establecer una candidatura, ¿no? Y la cuarta tendencia que yo vería es cómo esta sí yo creo que es preocupante, es cómo esto deja a Estados Unidos internamente en una posición muy difícil de gobernar, con una división y una polarización interna mucho más visible, con una agenda de Estado que parece que va a tropicones, es decir, va dependiendo de si el presidente es un Donald Trump o no,
Y, sobre todo, si esto realmente hace que a nivel legislativo haya un bloqueo o no. Y esto es otra vez, no por Donald Trump necesariamente, pero sí a nivel político, otra vez una muestra más, ahí yo sí creo, del declive de la capacidad de sostener su democracia, ¿vale? Esto no quiere decir, no, como dice mucha gente, no, Estados Unidos mañana entra en una guerra civil. No, no, eso no va a pasar así. Pero sí creo que hay un deterioro muy visible de la política estadounidense de cara a rendición de cuentas, a trazar agendas políticas, y aquí es donde entra el mayor perdedor, muy conectado con esta idea de perder la democracia estadounidense, y es Europa. Europa no solo ha demostrado que tiene cero relevancia, ha demostrado que tiene muy poca capacidad de conectar con otros actores como China, y tercero, probablemente le salga perdiendo, porque España, recordemos, tiene muchísimo vínculo político con Venezuela, y hay muchos políticos españoles nerviosos ahora mismo de lo que se pueda destapar. Incluso si Estados Unidos se va de Venezuela, incluso si Venezuela no cambia de régimen, lo que se destape en España, por ejemplo, de lo que sucede en Venezuela y de la corrupción vinculada, puede ser completamente, vamos, un ariete a la política española. Entonces, ¿va a pasar? No lo sé, hay que ver, pero ahí está el riesgo. Y Europa se queda prácticamente, vamos, al desnudo en esta situación. Total. Y añádele Groenlandia en el norte, ¿no? Con toda esta retórica, es el siguiente, digo, no hemos hablado tanto del caso, pero es lo que se está tocando aquí en Bruselas esta semana, ¿no? Hubo una delegación de Dinamarca hablando con J.D. Vance y Marco Rubio estos días, parece que no han resuelto sus cosas, ahí está la pregunta, ¿no? También tropas alemanas, creo, francesas que están empezando a ser desplegadas, pero en verdad si Estados Unidos decide hacer algo, es que Europa no va a poder hacer absolutamente, no va a haber una confrontación y no creo que los americanos tampoco se arriesguen a ello, pero ya esta presión política está ahí. Y de hecho, Jonas, haremos un episodio que se llama El nuevo choque de civilizaciones, donde hablamos un poco de este proyecto occidental contra el proyecto oriental y estas divisiones internas, ¿no? Y cómo parece que Estados Unidos está tratando a sus aliados pues como objetivos también a golpear y cómo esto, qué espacio le deja esto al sur global, ¿no? A los países de América Latina que pues tratan de no venderse 100% a uno ni el otro, pero según Donald Trump, donde cuando los intereses de tu líder no le gusta, pues te manda un helicóptero y que saca y te lo captura, ¿sabes? No creo que esto sea, como dices tú, un precedente que haga que Estados Unidos empiece a abducir líderes por el continente. No creo, pero repercusiones políticas sí que las va a tener y ya las estamos viendo, ¿no? Y que estas dos elecciones cruciales en el continente este año, pues sí, las dinámicas regionales puede que se muevan, ¿no? Pero, es que de verdad, Juan Andrés, yo sabía que este tema lo ibas a tratar genial. No te preocupes por cuánto te has elaborado, porque creo que esas eran las ganas. Yo creo que tienes tú mucho más que hablar que yo sobre esto. Y era importantísimo tener una voz venezolana hablar de este tema, ¿no? Porque se me hace brutal como este año ya hemos tenido expertos de política venezolana, expertos en política iraní, y bueno, a ver en 2 semanas los políticos ¿Qué sucede? los expertos de política de Groenlandia, a ver qué tienen que decir. Pero te agradezco muchísimo por tu análisis. Un episodio más de los que has estado acá. Pondremos en las notas del episodio los otros dos que hemos hecho, otros episodios interesantes y los enlaces a pues tus otros proyectos que también creo que la gente debería echarles un ojito. Juan Andrés, te mando un abrazote, espero que vaya bien las cosas y como siempre un gusto hablar contigo. Igualmente, Fabio, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por el espacio de Warrior Diplomacy, invitando a todos a que también, aparte de mi capítulo, realmente vean los de Irán y los próximos capítulos del podcast, porque creo que son fundamentales. Y muchas gracias también siempre por tener esa invitación a la heterogeneidad y a la transversalidad de intentar ver el mundo no solo de una sola vez, sino, como bien vienen haciendo en Warrior Diplomacy, intentar ver todas las perspectivas, ¿no? Porque si no, no se comprende totalmente. Muchas gracias. Exacto. Un abrazo a todos.